Mi espada, ardiendo con el fuego del mismo Creador, acababa de hundirse en el costado de quien alguna vez fue mi hermano. Mientras Lucifer, el ser más hermoso de la creación, dejaba escapar un grito desgarrador, introduciendo el horror del dolor en el cielo por primera vez. El paraíso perfecto se derrumbaba a nuestro alrededor bajo el fuego cruzado de cañones y montañas arrancadas de raíz. Siempre te han enseñado que el mal, el orgullo y la destrucción nacieron en la tierra, con 2 humanos y una fruta en el Edén. Pero te han contado la historia a medias. La traición más grande y el origen absoluto del mal no ocurrió en el mundo de los hombres, sino allá arriba, en la aparente perfección del reino de Dios. Soy el arcángel Miguel, comandante supremo de las huestes celestiales, y deja que te explique cómo llegamos a este punto de quiebre y por qué me vi obligado a iniciar la primera y más grande guerra de la historia contra el portador de la luz. ¿Alguna vez has confiado ciegamente en alguien, creyendo con toda tu alma en su bondad, solo para ver cómo la ambición lo transforma en tu peor enemigo? Ese dolor punzante de la traición, esa confusión paralizante al no entender por qué alguien que lo tiene absolutamente todo decide quemarlo hasta las cenizas. Yo lo sentí mucho antes de que la humanidad existiera. Como te dije, soy Miguel, el comandante supremo de las huestes celestiales. Mi espada y mi lealtad siempre han sido el muro que protege la voluntad divina. Durante eones, viví en la primera fila de un paraíso definido por la armonía perfecta y la felicidad inefable. Y precisamente por ser el guardián de ese orden, me tocó ver en primera fila cómo el orgullo envenenaba al ser más sabio, poderoso y radiante que el Creador había formado. Mi hermano en la luz, la estrella de la mañana. Pero lo que casi nadie te cuenta sobre esta historia no es el hecho de que hubo una rebelión, sino cómo se libró la matanza. Hoy voy a abrir los archivos de los cielos para revelarte la verdad de nuestra brutal guerra de 3 días. Te mostraré la oscura retórica populista que Lucifer usó para lavarle el cerebro a 1/3 exacto de todas las huestes del universo. Las aterradoras máquinas diabólicas que construyeron, arrancando el propio suelo del paraíso. Y sobre todo, te revelaré el abrumador terror que tuvo que descender en el 3er día para acabar con el caos absoluto. Quédate, porque cuando escuches lo que pasó en esa última batalla, entenderás el verdadero precio de aquella famosa frase: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Todo comenzó con una idea venenosa. Durante eones, nuestro reino existió en un estado de obediencia y felicidad absolutas. Pero Lucifer, siendo el más cercano al trono de Dios, comenzó a percibir esa perfección no como un regalo, sino como una tiranía. Debido a que su propio orgullo lo convenció de que merecía ser adorado como una divinidad, entonces empezó a susurrar mentiras en las sombras. No habló de destrucción al principio, no, fue mucho más astuto. Nos habló de una república de ideas. Nos dijo que la soberanía del Creador era una farsa que nos negaba el verdadero libre albedrío. Y como resultado de esa retórica populista, logró lo impensable. Convenció a 1/3 exacto de todas las huestes del universo para que se alzaran en armas. Fue entonces cuando pronunció esa maldita frase que sellaría su destino. Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Por lo tanto, la paz eterna se hizo añicos. La gran guerra estalló y créeme, no fue una escaramuza de luz y nubes como te han pintado en los cuadros. El primer día fue un combate cuerpo a cuerpo brutal y heroico. Yo mismo comandé a los leales junto a Gabriel. La batalla estaba igualada hasta que logré abrirme paso entre la multitud y me enfrenté cara a cara con él. Levanté mi espada, una hoja templada directamente por el fuego de Dios, y atravesé su costado. Por primera vez en la historia de la eternidad, un grito de agonía rasgó el aire. Lucifer había introducido el orgullo, pero yo
tuve que introducir el horror del dolor en el cielo. Pero eso no lo detuvo. Debido a esa derrota inicial, para el segundo día, la guerra escaló a niveles de locura absoluta. Los rebeldes, desesperados, comenzaron a arrancar los cimientos del paraíso. Extrajeron materiales de nuestro propio suelo sagrado y forjaron lo que solo puedo describir como máquinas diabólicas, artillería pesada que escupía fuego y destrucción. Estábamos siendo masacrados por su tecnología, así que enfurecidos por la profanación de nuestro hogar, mis legiones y yo dejamos las espadas. Fuimos a las colinas del cielo, las arrancamos desde sus raíces más profundas y se las arrojamos encima, aplastando sus cañones y sumiendo el campo de batalla en caos. Para el final del segundo día, el paraíso era irreconocible. Estábamos exhaustos, heridos y rodeados de ruinas. Y fue exactamente en ese momento de desesperación total cuando el cielo se abrió por completo para dar paso al tercer día y a la intervención de algo que ninguno de nosotros, ni siquiera Lucifer, estaba preparado para recibir. Pero antes de que te cuente qué fue lo que rompió el cielo en aquel tercer día, necesito que entiendas algo crucial. Durante esos 2 días de masacre, Gabriel, mis legiones y yo estábamos convencidos de que el destino del universo dependía de nuestras espadas y de nuestra fuerza. Estábamos equivocados. El Creador jamás estuvo en peligro. Él solo había permitido aquella guerra temporal para probar nuestros corazones y ver quién era verdaderamente leal cuando la oscuridad amenazaba con devorarlo todo. Al amanecer del tercer día, se nos ordenó retroceder, y entonces el Hijo de Dios, el Mesías, descendió al campo de batalla. Pero no trajo un ejército, no lo necesitaba. Entró completamente solo montado en un majestuoso carro divino que ardía con la fuerza de miles de truenos y una luz de pureza tan absoluta que ni siquiera yo podía mirarla directamente. La sola presencia de su ira divina fue suficiente. No hubo más combate. El terror que invadió a Lucifer y a sus millones de seguidores fue tan aplastante que prefirieron huir de la presencia de Dios antes de enfrentarla. Corrieron a los confines del paraíso, rompieron el inmenso muro de cristal del cielo y se arrojaron a sí mismos al vacío. Cayeron a través del caos. 1 día, 2 días, 9 días enteros de caída libre hacia la oscuridad más profunda, hasta estrellarse en el abismo que terminaría convirtiéndose en lo que ustedes llaman el infierno. Ese fue el final, la prueba definitiva de la total inutilidad de levantarse con orgullo contra el poder omnipotente. Los que decidimos confiar y mantenernos leales, conservamos nuestro hogar, nuestra luz y la paz inefable. Pero Lucifer, el ser más hermoso que jamás haya existido, pagó el precio de su ambición. En el abismo, su belleza se pudrió por toda la eternidad, transformándose en el primer demonio de la creación. Y así, el portador de la luz se convirtió para siempre en el príncipe de las tinieblas. Pero no te equivoques. La expulsión de Lucifer del cielo no significó el fin de la guerra, solo el cambio de campo de batalla. Su caída sembró una semilla de rebelión que más tarde infectaría a otros de mis hermanos. Si quieres descubrir cómo un grupo de 200 ángeles conocidos como los Vigilantes desafiaron nuevamente las reglas para bajar a tu mundo, mezclarse con las mujeres humanas y engendrar a la monstruosa raza de los Nephilim que obligó al Creador a inundar la tierra, haz clic en el video que tienes ahora mismo en pantalla. Entra ahí porque la verdadera invasión a la Tierra es una historia que no te puedes perder.